Espacio de salud, les cuento que vamos a estar conversando a continuación con Rosa Cruels, ella es gastroenteróloga, ya nos ha visitado, y vamos a hablar del intestino irritable. ¿Y cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Me encantó lo que me decías, que a veces vamos al médico con el famoso dolor de panza, dolor de estómago, algo que debe suceder con mucha frecuencia, exacto, ¿no? Exacto. ¿De qué depende que nos manden a nuestra casa con una simple gastritis o que efectivamente podamos tener algo que tenga, bueno, este rótulo de intestino irritable, ¿no? Correcto, mira, depende básicamente de la herramienta más barata que tiene el médico, que es sentarse a interrogar al paciente y tocarle la panza. O sea, ese es el primer concepto que uno tiene que tener. O sea, los médicos hoy por hoy no tocan, no conversan, hablamos mal a veces para que no nos pregunten, y la verdad es que el 50% del éxito en una consulta está en el tiempo que tú le pongas al paciente y en el tiempo que tú dispongas para explicarle y que entienda en un lenguaje sencillo de lo que está pasando, porque no hay nada mejor que dominar algo si lo entiendo, si no lo entiendo no lo puedo dominar. Ese es el concepto básico. Entonces, ir al médico para que no te toque, ir al médico para que no te interrogue, ir al médico para que te pida 50.000 estudios, a ver con cuál invocamos a un diagnóstico, ahí nos tenemos que preocupar porque estamos haciendo las cosas muy mal. Me encantó. Entonces, bueno, ¿cómo damos con los síntomas, no? Bien, y lo bien. diferenciamos de otras cosas que Correcto. puedan involucrar también el intestino. Correcto. Mira, el intestino irritable es el concepto más importante, que es una patología funcional. ¿Qué quiere decir patología funcional en medicina? Que no hay una causa orgánica, no hay una lesión que lo justifique. Esto no es lo mismo que decir usted no tiene nada. El peor enfoque que podemos darle a un paciente funcional, a un paciente con una enfermedad que no tiene una causa orgánica, es decirle, no, esté tranquilo que usted no tiene nada. No, usted sí tiene algo. El tema es que su patología no pasa por tener una úlcera, por tener un pólipo, por tener una lesión. Pasa por desequilibrios que se generan internamente y la mayoría de las veces se generan a nivel de lo que es el equilibrio de la flora intestinal, de la microbiota, y es esto lo que nosotros tenemos que combatir. Entonces, cuando el paciente entiende que tiene una enfermedad funcional, que es real, que no lo estamos haciendo partícipe de que, no, este está loco, inventa lo que... No es locura. O siempre que es nervioso, exacto. que es el estrés, bueno, digo, es que todo estrés. Eso influye además. Exactamente, influye, y el estrés tiene mucho que ver en todo esto, pero el tema está en entender que el estrés genera desequilibrios a nivel de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de señales que se dan a nivel de distintos órganos y que son los que responsables de generar distintos tipos de sintomatología. En el caso del intestino irritable, quizás lo más importante como concepto hay tres síntomas que son bases para el diagnóstico. La distensión abdominal, las personas consultan habitualmente por cómo y me hincho, se me hincha la panza. ¿Que después de comer, por ejemplo? Después de comer, por ejemplo, o hay personas que dicen, me levanto chatita, pero a lo largo del día es como que me voy embarazando, llego a la noche y parece que voy a reventar, y al otro día me levanto bien otra vez. Bueno, esa es una de las sintomatologías. El otro síntoma que no falta es el dolor. Dolor que tiene muchísimas características porque puede cambiar de lugar. Tenemos que tener en cuenta que el intestino grueso está, digamos, formando como una especie de círculo en derredor del ombligo. El ombligo vendría a ser el centro un poco caído, pero todo alrededor es intestino grueso y todo el intestino es partícipe de esta irritabilidad, de esta hipersensibilidad que existe en la enfermedad. Entonces, el dolor puede cambiar de lugar, el dolor puede cambiar de características, lo que el dolor en el intestino irritable no puede es despertarme de noche. Y en eso es muy importante que la gente aprenda a diferenciar lo que es un síntoma que me despierta de noche a despertarme de noche y darme cuenta que mi cabeza automáticamente fue al dolor. Es una situación muy sutil, pero que hay que aprender a diferenciarla para establecer diagnósticos. Y la última característica del intestino irritable son las alteraciones evacuatorias. El paciente tiene cambios en la forma de movilizar su intestino, ya sea porque es irregular, puede tener constipación, puede tener diarrea, puede tener ambas, y un elemento muy característico que prácticamente por sí solo hace el diagnóstico es el hecho de que tener deposiciones en las cuales inicia movilizando con una consistencia y termina con otra. En la misma deposición, o sea, arranco formado y termino líquido y explosivo. Perfecto. Prácticamente eso hace el diagnóstico. Esto no implica que el médico no deba preocuparse y estudiar, porque en definitiva, el diagnóstico de patología funcional siempre es una patología por descarte. Siempre debemos descartar otras cosas. Y además, muchas veces, como generalmente
digamos, el colon irritable es una patología que no tiene edad, nos afecta a todos, también afecta a niños, pero evidentemente... El colon y el intestino irritable son sí, están más o menos en lo mismo. Ahí está, digo, el término más... Porque el colon irritable lo escuchamos más seguido, Lo ¿no? escuchamos más seguido, pero quizás el término correcto es intestino irritable. Bien, está buena la aclaración. Ahí está, el correcto es ese porque te engloba mucho más, ¿está? Y doctora, pasa por una dieta, pasa por, hablábamos también de incorporar probióticos, prebióticos, Sí. ¿qué puede ayudar, por lo menos a alivianar el síntoma? Correcto, ¿no? mira, en realidad la dieta es importante, sí, la dieta es importante porque en realidad cuando hay un intestino irritable lo que se produce son dos fenómenos para que lo entiendan. Por un lado hay una hipercontractilidad, el intestino se cierra, se contractura, igual que se pueden contracturar los músculos del cuello. La diferencia está en que el intestino es un caño cerrado en los dos extremos. Entonces, si tú tenés una cañería que la apretás, ¿qué pasa con el contenido? Aumenta la presión. ¿Está? Ese aumento de presión que se produce en el intestino es el causante del dolor. Por eso no es casual que normalmente la persona dice, cuando estoy con dolor y logro expulsar gases o logro movilizar el intestino, el dolor alivia porque le restamos presión al intestino. Entonces, la dieta que ayude a formar gases con cosas que fermenten fácilmente, evidentemente que va a empeorar la situación. Por otra parte, en este punto... vamos a lo obvio, ¿no? Fruta, verdura, harinas, ahí está, digo, las harinas, por ejemplo, dentro de las frutas no todas es lo mismo. La manzana es una fruta sumamente sana, pero realmente es la fruta que más fermenta. Entonces, de hecho, la manzana cruda quizás no sea la mejor opción cuando estamos con un colon irritable. Interesante. ¿Y en cuanto a los probióticos y prebióticos? En cuanto a los probióticos y prebióticos, en realidad son un poco la base en todo esto. ¿Por qué? Porque yo te hablaba de que lo que se altera es la flora intestinal. La flora intestinal hoy por hoy tiene un rol preponderante en prácticamente la mayoría de las patologías. Hasta te diría que en el cáncer se le ha demostrado una cierta utilidad. La flora intestinal tiene que mantener un equilibrio para que nosotros podamos funcionar. No solamente cuando digo funcionar me refiero al ritmo evacuatorio, ir al baño todos los días, no, me refiero a tener nuestras defensas estables, para tener, digamos, nuestra digestión estable, que se puedan absorber vitaminas, que se puedan absorber proteínas, que no haya enfermedad. Nosotros supongamos que en el intestino tenemos dos batallones, uno de bacterias favorables y uno de bacterias patógenas o generadoras de enfermedad. Ese equilibrio debe preservarse siempre. Si se pierde en algún momento a favor de las bacterias patógenas, es ahí que surge el problema y surge la enfermedad. ¿Qué es lo que ayudan o en qué ayudan los probióticos en todo esto? En restablecer justamente el equilibrio que se ha perdido. ¿Y se compran en farmacias? Mira, nosotros los probióticos en primer concepto es que son alimentos, ¿tá? Les llamamos alimentos funcionales, o sea que de hecho se pueden comprar en muchos lados porque vienen de distintas formas. Estamos acostumbrados a escuchar de los yogures, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, los yogures contienen probióticos. Quizás una de las cosas que uno puede decir es, hay que tener cuidado que se conserve la cadena de frío, porque evidentemente estos probióticos, su viabilidad depende de que no estén fuera de la cadena de frío. Y a veces por eso quizás a veces es más seguro o más ir a las efectivo. fórmulas farmacéuticas, exactamente. Y las fórmulas farmacéuticas existen, son seguras y nos aseguran una cantidad estable de bichitos. Muchísimas gracias, doctora Cruel. Seguiremos en otro momento abordando otros temas también de salud, porque ha sido muy clara. Muchas gracias. Gracias por haber venido.